Buen día, Dios los bendiga y los guarde. Te doy la bienvenida a otra lectura de la Biblia del Oso. El día de hoy vamos a hacer algo diferente, puesto que se me rompió el mini tripié para colocar el celular, pero igual no nos vamos a quedar sin video. Vamos a tener una lectura distinta en la Biblia del Oso. Voy a tocar un tema que antes no he tocado antes, pero sin embargo se tiene que tocar siempre. En este caso es acerca de algunos libros o algunos escritos quitados de la Biblia. Tenemos los libros que algunos llamamos deuterocanónicos, otros apócrifos, etcétera. Y no solo hay libros deuterocanónicos, también existen pasajes deuterocanónicos que la misma Biblia del Oso aclara que no vienen en los textos originales. Y vamos a comenzar con esto. Vamos a leer el libro de Daniel. Y Daniel, todos vemos que cuando llegamos al capítulo 12, pues es el último libro. Pero aquí, sin embargo, algunos han preguntado que hay un capítulo 13 e incluso un capítulo 14 de Daniel. El 13 es la historia de Susana y el capítulo 14 es Bel y el dragón. Ahora bien, ¿qué pasa con estos capítulos? Alguien dirá, ¿por qué los quitaron de la Biblia si Casiodoro de Reina mismo los había incluido? Vamos a ir a ese punto, y es interesante, porque Casiodoro de Reina se encargó de traducir todo el contenido que se tenía en su momento, mas sin embargo, él varias veces dejó claro que algunos pasajes no estaban en los textos originales, que eran añadiduras. Él solo se encargó de traducirlo todo. Y aquí cuando leemos el capítulo 12, vemos que cuando se termina todo en el versículo 13, miren lo que dice ahí. Hasta aquí se lee el texto de Daniel en hebraico. Lo que se sigue en estos dos capítulos postreros es trasladado de la versión de Teodición. Teodición fue un traductor de la Biblia judío que se encargó de traducir el Antiguo Testamento, al griego, pero al parecer él agarró otros pasajes que no venían en el texto hebreo. Claro, aquí sabemos que Daniel se escribió en arameo, hay que dejar eso claro. Daniel se escribió en arameo, pero confiando en la fidelidad de los hebreos con respecto a la palabra que ellos conservaban, pues confiamos en que el texto hebreo seguía siendo muy fiel al texto arameo. Entonces, aún así, si el texto hebreo no contenía Daniel 13 y 14, aquí lo está dejando muy claro Casiodoro. Él dice, estos dos siguientes pasajes vienen de la versión del traductor Teodición, pero no viene en el texto original. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Disculpen que muevan mucho el celular, es para que no se vea tan estático y no tengo un tripié ahorita donde ponerlo. Pero la cuestión es esta. Ahí Casiodoro Reina nos está advirtiendo. Yo estoy traduciendo todo el material que yo tengo disponible, pero al corroborar o al cotejar con los escritos originales, esto solo lo hallo en el texto hebreo, en el texto griego, pero no en el texto hebreo original. Y entonces aquí es no es la primera vez, sino que aquí vemos que se lee que Daniel 13 y 14 no existían en el texto hebreo. Y ahorita les voy a mostrar otro caso similar que ocurre ahora en Esther. De Esther sabemos que su libro termina en el capítulo 10. Es que quiero que esté enfocado ahí. Termina en el capítulo 10 y el versículo 3. Y ahí lo vamos a ver. 10:3. ¿Y qué dice después? Dice: la resta de este capítulo 10 con los 6 capítulos siguientes no está en el texto hebreo, sino en el griego y latino. Es decir, si alguien dice, pero mi Biblia sí tiene Esther 10 del 4 al 13, entonces uno va a decir, sí, pero esos versículos, ¿en qué versión, o sea, de qué texto original los sacaste?
Él va a decir, es que en el arameo, en este caso sí es hebreo, sí estaba. Pero ahorita les voy a mostrar que en la Biblia hebrea no vienen estos pasajes. Entonces, también Esther es el otro caso en el que te indican que lo siguiente, todo esto, y los siguientes capítulos, o sea, todo lo que añadieron después, tampoco viene en el texto original hebreo. Y hay que dejar claro que en el libro de Esther jamás viene el nombre de Dios y en los añadidos griegos sí viene, griegos y latinos. Entonces hay que pensar mucho en por qué intentaron meter esos escritos, quién los intentó meter, tal vez querían meter el nombre de Dios, pero sin saber que este libro tenía un propósito distinto. Ahora, al leer los salmos, ocurre otra vez lo mismo. Leemos el Salmo 14, perdón, el Salmo 14, y vemos que en el versículo 3 aquí dice, todos declinaron a una, dañáronse, no hay quien haga bien, no hay ni aun uno. Y todo eso, si pueden ver por favor, lo que está en el asterisco, de lo que está en el asterisco hasta la palabra ojos, no viene en el texto original. Y uno dirá, ¿dónde dice? Ahí al ladito lo dice. Por eso estas notas las dejaba Martín Lutero, perdón. Casiodoro de Reina dejaba estas notas. Dice, adición de la Vulgata. Es decir, si pongo esto es porque estoy poniendo todo lo que me estoy encontrando, pero sin embargo esto no aparece en el texto original hebreo. Porque hay que tener en cuenta eso. Para traducir el Antiguo Testamento nos debemos basar en los trabajos, o sea, en los manuscritos en hebreo y en arameo. No en griego, no en italiano, no en español, no en otro idioma. El texto original está en hebreo y arameo. Arameo ya los últimos libros del Antiguo Testamento, hebreos pues prácticamente el 90 o 95% del Antiguo Testamento. Entonces aquí también tenemos un pasaje que tiene un añadido que uno dijera, esto se lo quitaron a la Biblia, pues en realidad esto no venía en el texto original hebreo. Esto es un añadido de la Biblia en latín. Y ya para terminar, aquí tenemos el texto hebreo. Es de una Biblia que se llama la Stugarstensia, que fue hecha por un grupo de alemanes que también conocían el idioma. O sea, no que fue hecha por ellos, sino que fue trabajada, estudiada y guardada por ellos. Y aquí tenemos el capítulo 12. Estamos aquí en Daniel 12, o sea, estamos leyendo el último capítulo de Daniel en el hebreo, y hay que entender una cosa muy clara, que las lenguas semitas no se leen así, no se leen de izquierda a derecha, se lee de derecha a izquierda, o sea, uno debe estar leyendo así, 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 así. Entonces aquí estamos leyendo Daniel 12 y tenemos el versículo 1, luego el versículo 2, y no vamos a ir para allá, vamos a tener que dar vuelta. Y tenemos el versículo 3, 4, 5 y se acabó Daniel. Porque si seguimos leyendo en esta versión de la Biblia, el próximo libro es Esdras Nehemías. Es que no sé para ellos si Esdras Nehemías es lo mismo. Es que en realidad para nosotros Nehemías viene siendo como segundo de Esdras, pero lo redujeron el nombre y ya solo lo llamamos Nehemías. Pero para ellos, aquí acaba el libro de Daniel en el versículo 12. Perdón, capítulo 12, versículo 13. Entonces, si para ellos no hay un libro, o sea, no hay un capítulo 13 y 14, ¿por qué nosotros tenemos que creer que sí hay que agregarlos? Hay que corroborar todo siempre. Y esto se los comparto porque si Dios me dio algo de gracia, ¿por qué no lo doy de gracia? Esta versión me la regaló un tío y muchas gracias por el regalo. No lo puedo leer mucho porque pues no entiendo hebreo, pero me ayuda en este tipo de cosas. Puedo corroborar qué escritos sí son bíblicos, cuáles no.
Entonces yo los invito que pues igual tal vez no lo ocupen mucho, o sea, en realidad esto es un extra que pues nunca está de, tal vez no está de más que lo sepan, pero así cuando alguien les quiere decir que hemos quitado libros de acuerdo a nuestra conveniencia, aquí vemos que no, no es nuestra conveniencia. Nosotros no tenemos autoridad para quitar o para agregar a la palabra de Dios. Solo basta con leer el último capítulo de Apocalipsis para leer esa advertencia. Entonces aquí acaba el libro de Daniel y comienza otro libro. No en el capítulo 14, sino en el capítulo 12. Entonces, espero que esto los haya bendecido, que sientan seguridad cuando lean la Biblia, que sepan que la Biblia es la palabra plena e inspirada de Dios. Y aunque no terminamos aquí con la Biblia del oso, pero pues es otra Biblia que al final de cuentas alimenta principalmente o sea, es de las que alimenta la Biblia del oso, la Biblia en hebreo. Nos vemos en la próxima lectura de la Biblia del oso. Espero que este video los bendiga, los edifique y les dé fortaleza y firmeza en su fe en Cristo Jesús y en su Evangelio. Y que esto lo puedan compartir con los demás, así como yo lo comparto con ustedes. Dios los bendiga y los guarde. Hasta la próxima.